ya tenemos con nosotros a Pedro Miguel González. Pedro Miguel, bienvenido. Vamos a ver si ya está con nosotros. Si me escuchas, Pedro Miguel, que me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que tienes mucho que contarnos, tu visión de lo ocurrido en el día de ayer y sobre todo, cuál es el futuro del Partido Revolucionario Democrático del que ha sido siempre miembro. Bienvenido, Pedro Miguel, y buenos días. Sí, buenos días, gracias Fernando por la oportunidad y buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mira, sí, a ver, ¿me empecemos escuchas? por el principio. Es decir, tu visión de lo que pasó ayer y, y quiénes consideras pues, los grandes derrotados de la jornada electoral de ayer. Bueno, lo que ocurrió el día de ayer es la consecuencia de una acumulación de errores desde el primer momento en la administración de nuestro partido. Creo que el hecho de que quienes dirigían el gobierno o empezaron a dirigir el gobierno en julio del 2019 no tomaran en cuenta ni las propuestas que hizo el PRD desde la visión 2050, una visión transformadora de la sociedad panameña, ni las instancias de dirección del partido, ni la historia del partido que fundó a Muerto Ríos, tiene un propósito en la sociedad panameña, es lo que llevó a cometer una gran cantidad de errores que pudiéramos señalarlas desde el momento de la conformación del gobierno. Y, por ejemplo, una de las decisiones trascendentales de esta administración pudo haber sido la reforma constitucional del año 2019, que fracasó precisamente por la forma en que se manejó. Y bueno, finalmente lo que decidió la dirección del gobierno fue fortalecer a una corriente dentro del partido que ya venía tomando fuerza desde hace años, que es la clientelista y electoralista. O sea, tiramos por la borda la posibilidad de hacer de este partido el partido de la transformación de Panamá y mantuvimos el esquema que había sido instalado durante los últimos gobiernos en la forma de administrar el Estado. Creo que la pandemia jugó un rol, la forma en que se manejó la pandemia también jugó un rol importante en este resultado. Eh, Así como la pandemia fue un gran reto, también fue una gran oportunidad, como ha ocurrido en otros países, para fortalecer el vínculo de una gestión de gobierno con las estructuras sociales. Y creo que la forma en que se manejó no fue la más adecuada. Iniciando pues con ese capítulo penoso que terminó con la salida de la doctora Turner de la dirección de la estructura que se había creado para eh, enfrentar el gran reto de la pandemia. Y bueno, prevaleció eh, dentro del gobierno aquella estructura que vio la posibilidad durante estos 5 años de hacer más de lo mismo que vimos en las administraciones anteriores. Es decir, utilizar el poder político como el apalancamiento de una serie de negocios. Y bueno, lo habíamos advertido, creo que también cometieron el grave error de exponer innecesariamente a una figura joven, como lo era en ese momento José Gabriel Carrizo. Se convirtió, creo que los adversarios políticos y dentro del partido todo el mundo lo vio, se pretendió proyectar, en lugar de preocuparnos por hacer una buena gestión de gobierno, pues, muy aceptable como lo fue, por ejemplo, la del doctor Pérez Valladares o la de Martín Torrijos, para entonces, en el año 2024, cobrar los réditos de esa buena gestión. Se expuso y todo estuvo en función de garantizarle al vicepresidente de la República su candidatura presidencial. Eh, Así que ahí si hubo que romper la cristalería, eh, si hubo que pisotear a los dirigentes que no se alineaban dentro de esa propuesta, entonces poco a poco se fue construyendo el camino hacia la más aparatosa derrota que ha tenido el PRD. Recordemos que anterior a esta pudimos haber tenido una derrota muy dura, como lo fue la de mayo de 1989, pero esa derrota estuvo precedida Claro. por más de 2 años de asfixia económica, de enfrentamiento incluso con los propios Estados Unidos,
y al final el pueblo panameño votó por una alternativa a la salida o una salida a la crisis que vivía Panamá. En esta ocasión no. Y en aquella ocasión, Fernando, el PRD obtuvo alrededor del 25% de los votos en esa elección. El hecho de que nuestro candidato presidencial no haya llegado siquiera a obtener el 6% y que haya sido rebasado por una compañera del partido muy protagónica durante esta gestión que decidió correr independiente, como Zulay Rodríguez, dice mucho de un mensaje desde las bases del partido. Y te garantizo también que la inmensa mayoría de los votos que obtuvo Martín Torrijos, que triplicó los votos de José Gabriel Carrizo, son votos del PRD. O sea, Sí. en las propias bases del PRD ha habido un sentimiento, y ese es el resultado que debemos leer de esta elección, un rechazo a la gestión del gobierno y un rechazo a la dirección política que tiene hoy el PRD, que lamentablemente creo que es la peor dirección que hemos tenido en la historia de nuestro partido. Pero tienes que sumar a eso, Pedro Miguel, es que ni siquiera funcionó en el poder popular, porque si algo algo ha tenido el PRD en todas las elecciones, incluso las de 1990, es que los representantes de corregimiento PRD parecían que eran inmunes a las derrotas presidenciales o a las caídas de diputados. Y se mantenía esa gran base política que en esta elección se perdió. Sí, en efecto, es así. Pero ocurre, fíjate, cuando uno es candidato, yo fui candidato en 4 ocasiones, Uh-huh. cuando uno tiene un candidato presidencial, el luce ganador, te ayuda, Sí. te suma. Pero cuando tienes un candidato presidencial que todo el mundo sabe que va a perder, pero en este caso, de la forma en que perdimos, muchos de los candidatos a diputados, a alcaldes o a representantes del PRD que perdieron en esta elección, algunos de forma muy estrecha, eh, le deben ese resultado precisamente a una mala conducción política desde el partido y una candidatura muy desgastada, lamentablemente, en la figura del vicepresidente de la República, que estuvo recibiendo ataques durante 5 años precisamente por los errores que se cometieron estratégicos desde la dirección del gobierno y del partido. Creo que ahora nos toca a nosotros, los miembros del PRD, revisar bien qué fue lo que ocurrió y eh, propugnar por una renovación inmediata de liderazgos dentro del partido. Nosotros hemos vivido momentos difíciles, la invasión fue sin duda, Claro. y bueno, aquella dirección política que encabezó Carlos Duque tomó con mucha hidalguía la decisión en condiciones en las que el PRD no podía convocar al cuarto Congreso Ordinario, decidió renunciar en pleno para permitir que el directorio nacional del partido eligiera una nueva dirección política. Sí. Y ahí surgieron las figuras como Gerardo González, Tomás Gabriel Altamirano Duque, Michel Noes, que se expusieron desde un sector del partido, y por el otro lado de Ernesto Pérez Valladares, que terminó siendo nuestro candidato presidencial y presidente de la República en el año 94. Logramos la hazaña en menos de 5 años, fíjate, de recuperar el poder político con el apoyo de la mayoría de los panameños. Y eso ocurrió porque hubo un cambio en el liderazgo del partido. Y eso debe venderlo de esta dirección. Ocurrió después cuando perdimos con Paraná. Después de una muy buena gestión del presidente Torrijos, generamos dentro del PRD la tormenta perfecta con esas primarias entre Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro. Le abrimos la puerta de triunfo de Ricardo Martinelli con Juan Carlos Varela, y los que éramos miembros de la dirección del partido tomamos la decisión también con mucha hidalguía de renunciar para en un periodo corto de 13 días solamente. Nosotros renunciamos el 5 de octubre del año 2009, pocos meses después de nuestra derrota, y 13 días después, el 18 de octubre, ya teníamos una dirección que jugó un rol importantísimo, encabezada por Michel Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, que pudo enfrentar en buena medida todos los embates que recibimos durante la administración del presidente Ricardo Martinelli. Eh, Después, cuando perdemos con Juan Carlos Navarro, Navarro tomó una decisión similar. Otros miembros de la dirección del partido lo hicieron, pero lamentablemente otro sector, encabezado por Benicio Robinson, decidieron atrincherarse en las estructuras del partido, postergando nuestras posibilidades de renovar el liderazgo y poniéndonos bueno, 2 años y medio después fue que pudimos
reestructurar el partido y abrir un espacio para poder reorganizarnos y ganar las elecciones del 19. Yo creo que debemos revisar nuestra historia y desde la dirección del partido, con urgencia, debe haber una decisión similar para que dentro del PRD podamos reestructurarnos y poder entrar en una nueva etapa. Lo ideal sería incluso si pudiéramos hacerlo como se hizo también en el año 99, cuando Martín Torrijos perdió con Mireya Moscoso y emerge con un nuevo liderazgo, una elección muy estrecha entre que estuvo ganando Martín Torrijos y que pierde en el último mes, en las 3 últimas semanas, pero emerge como un nuevo líder y podemos entonces reestructurar con esa nueva dirección política del partido y ganar las elecciones del 2004. Esto puede ocurrir con el PRD, aunque este ha sido el golpe más duro desde el punto de vista electoral que ha recibido el PRD. Creo que podemos, si retomamos el camino del torrijismo, si logramos definir un nuevo liderazgo orientador, inspirador y reconectarnos con la sociedad panameña, pudiéramos tener oportunidades hacia el futuro. Pero eso va a depender en buena medida que no entremos ahora en una guerra, en una lucha, en un desgaste, como pudieran pretenderlo algunos sectores, de llevarnos durante 3 largos años, porque recordemos, esta dirección política se eligió en mayo del 2022 y corresponde realizar un congreso en el año 2027. O sea, perderíamos 3 años de la nueva gestión para poder reestructurarnos y tener posibilidades en el año 29. Así que creo que lo que se cae de su peso es la renuncia en pleno de los miembros del PRD, de todos los miembros del PRD, independientemente de que Benicio Robinson gane o pierda su curul en Bocas del Toro. Creo que debe actuar de forma magnánima, desprendida, para que dentro del partido tengamos la oportunidad de redefinir en corto plazo un nuevo liderazgo, un directorio nacional y convocar de forma adelantada a un congreso ordinario que nos permita entrar en esta nueva etapa. Y además tener nuevos interlocutores válidos para poder entrar en el escenario a partir del 1 de julio, porque el próximo gobierno tiene un reto muy, Grande. pero muy grande, como lo han tenido pocos gobiernos o quizás ningún otro en la historia de nuestro país. Lo que vivimos en el año 2004 con Martín Torrijos fue muy similar, pero no se acerca siquiera a lo que tenemos ahora, con un sistema de pensiones realmente al borde de la quiebra, por un lado, y un Estado hiper endeudado, producto de un manejo desacertado de las finanzas públicas durante los últimos 15 años y marcado durante los 3 últimos gobiernos por una alta dosis de corrupción. Y creo que este gobierno tiene la oportunidad, el presidente electo Mulino tiene la posibilidad de demostrarle al pueblo panameño de que él puede hacer un gobierno muy distinto al que hizo Ricardo Martinelli del 2009 al 2014, que él puede realmente, como lo ha dicho en múltiples entrevistas, convocar a un gobierno de verdadera unidad nacional. Y para lograr esa unidad nacional tiene que haber desprendimiento, tienen que hacerse concesiones, tienen que generarse consensos para enfrentar el reto del desarrollo y estos graves problemas que he mencionado. Pedro, ¿tú vas a buscar la Secretaría General del PRD? Yo voy a formar parte, sin duda, de un equipo de compañeros y compañeras que buscaremos reestructurar el partido. Si correré para secretario general o no, eso tendremos que verlo más adelante. Pero nosotros no vamos a descansar hasta devolverle al pueblo panameño un partido realmente torrijista y no la caricatura de liderazgo político hacia la sociedad panameña que hemos degenerado en este momento. Pues, ¿cómo terminará pues, la Asamblea con 20 diputados independientes, donde cada quien pues tal vez no tengan muy pocas cosas en común entre ellos? ¿Cómo lo ves tú como que conoces el monstruo por dentro? Bueno, yo creo que el presidente electo no va a tener problema para conformar una mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. O sea, con la cantidad de votos que ha obtenido, tan solo con los partidos realizando metas y alianzas, se acerca mucho a esa mayoría o quizás la rebase, porque todavía no tenemos los resultados finales, pero al mismo tiempo creo que todos los diputados de Cambio Democrático no tendrán ningún obstáculo en reconciliarse con el liderazgo político de ese partido. Yo veo al Partido Cambio Democrático finalmente unificándose
con el partido en una sola expresión, con el partido realizando metas. Creo que van a tener una mayoría muy sólida en la Asamblea. Y tocará entonces al PRD. Y por esto, fíjate que es importante que se defina un nuevo liderazgo, porque sé que habrá la tentación de parte de los que han sido electos diputados del PRD de sumarse a esa mayoría que acabo de mencionar. Y el PRD realmente ha sido lanzado de forma aparatosa y abrupta a la oposición y debe actuar en consecuencia. Y no fue lo que tuvimos y eso nos llevó a la segunda derrota después de la del 2009 en el año 2014. No debe actuarse en la bancada del PRD pensando en esos cálculos políticos, sino más bien tratando de ver cómo se puede hacer una reingeniería desde el partido, asumir las banderas de la sociedad panameña, las aspiraciones de la sociedad panameña, reconectarnos con los distintos actores sociales y entrar a hacer balance y contrapeso como eh, los principios de la democracia. Pero si lo que tenemos en la reducida bancada del PRD es la actitud de llegar a entendimientos de componentes del que hay para mí y ver cómo nos salvamos en esta ocasión para ver si a punta de clientelismo podemos reelegirnos como diputados en la elección del 2029, entonces iríamos por mal camino, sería repetir el error que se cometió con aquella bancada de diputados en el año 2010, 2000. Pedro, perdí tu audio. Estoy hablando con Pedro Miguel González. Porque otra de las cosas que me llama la atención es que si uno suma los votos de Martín Torrijos, más los de Zulay Rodríguez, más los de Gabriel Carrizo, sale casi al centavo el número de miembros que tiene el PRD. Es decir, realmente, de haber ido unidos con un candidato, hubiesen pues logrado conseguir esos 650,000 personas que están miembros del PRD y hubieran podido pues, evitar una debacle como esta. ¿Puedes repetirme la pregunta, Fernando? Porque no te estaba escuchando. Es que si uno suma los votos que sacó Martín Torrijos, más los de Zulay Rodríguez, más los de Gabriel Carrizo, sale casi al centavo la membresía del PRD. Sí, sale casi el centavo, pero eso te indica, fíjate, que primero no todos los miembros del PRD salen a votar, Sí. obviamente en una elección. No sale nunca el 100%, nosotros siempre lo hemos calculado en alrededor del 80%. Pero, y sin duda Martín Torrijos logró sumar a independientes y populares y gente de otros partidos. Te indica también que mucha gente del PRD votó por otras alternativas distintas a los tres que has mencionado. No me extrañaría que incluso por el propio José Raúl Mulino. Cosas que se pueden haber dado con el PRD, pero eso se debe, y la falta de fidelidad se debe, y el escenario fraccionado se debe precisamente a lo que decía al principio. Muchos errores cometidos desde la dirección del partido, un distanciamiento de nuestro proyecto político real. Y hemos convertido al PRD hasta este momento en un partido clientelista y electoralista igual que el resto de los partidos políticos. Entonces, por eso es que es importante definir un liderazgo que pueda orientar a la reducida bancada de diputados, a nuestros alcaldes, a nuestros representantes y a toda la membresía en general en función de un proyecto político hacia el futuro. El golpe ha sido muy duro, nos tomará tiempo recuperarnos de él, pero el primer paso debe ser esa acción desprendida de la actual dirección del partido. Yo espero que Benicio Robinson actúe de manera distinta a como actuó hace 10 años o poco más de 10 años Sí. y que en esta ocasión haya un gesto de desprendimiento. De lo contrario, nos tocará entrar en ese enfrentamiento y en ese desgaste innecesario dentro del partido, pero si es lo que toca, tocará para definir un nuevo liderazgo y poder tener oportunidades hacia el futuro. Pero creo que en este momento, en lo que más debemos preocuparnos es en ver cómo podemos colaborar en sacar al país adelante. Hemos quedado con una deuda pública horrorosa. Eh, en 15 años, la deuda pública del país se quintuplicó terriblemente. Cierto que la pandemia jugó un papel, pudimos haber actuado con mucha mayor prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Todo el crecimiento económico que tuvimos desde 2006, que nos permitió despegar y que hizo que Panamá creciera durante 11 años hasta el año 2016 como nunca,
que pudo haberse aprovechado para reducir esa deuda pública. En todo caso, ocurrió lo contrario y ahora tenemos una deuda que nos asfixia y que deja al Estado panameño con pocas posibilidades de enfrentar la crisis financiera de la seguridad social y se amenaza y ese es el primer gran reto que va a tener esta administración, colapsar la carga financiera a la sociedad panameña. Claro. Es decir, aumentar la jubilación, las cuotas y disminuir el cálculo de las pensiones. Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, va a requerir de un gran consenso, una gran capacidad de muchos desprendimientos y creo que en el PRD debe emerger un nuevo liderazgo en corto plazo que pueda colaborar en este escenario desde la oposición, reitero, desde la oposición y no con ponendas de recámara para poder garantizar que Panamá salga adelante. Hay algo que el PRD ha echado en falta desde hace años, la figura de Gerardo González y la de Carlos Duque Jaén, que eran una especie de grandes conciliadores, sobre todo en crisis profundas, como la que ocurrió después de la invasión. ¿Qué figuras ves como componedores para tratar de armar ese rompecabezas en lo que se ha convertido el PRD en una coyuntura como la actual? Bueno, mira, en el PRD todavía quedan miembros fundadores con prestigio. Lamentablemente guardaron un silencio. Perdí nuevamente tu audio, Pedro Miguel. Estamos hablando de estas figuras que podían recomponer el PRD en esta su crisis más profunda, la crisis más profunda de su historia y pues una gran debacle. Bueno, seguimos analizando ese día después y si hablábamos de una de las grandes debacles que es el PRD, pues está con nosotros Roberto Enríquez, porque pues, ¿qué hacer, por ejemplo, con esa gran torre de Babel que van a hacer este grupo de nuevos diputados de libre postulación? ¿Qué hacer también con estas figuras nuevas que han copado las alcaldías importantes, San Miguelito, Panamá, Arraiján, La Chorrera? ¿Y cómo entender lo que pasó ayer? También, pues que al final José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli eran una especie de outsiders excluidos de los grandes medios de comunicación, de los medios tradicionales, y que pues, llevando en sus espaldas 10 años de denigración, de insultos y de que una asamblea que quedó, una campaña política que definió bien la historia de estos últimos 10 años. Se pusieron todos los obstáculos para que José Raúl Mulino no llegara a la presidencia de la República. Roberto Enríquez, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Bueno, esta es la parte más sabrosa, el día siguiente, donde ya uno analiza cosas que han ocurrido. Claro. Sin embargo, es muy importante hacerlo porque ahora es que se establece la base de lo que viene. Ante todo quiero destacarte que las encuestadoras esta vez estuvieron bastante atinadas. Hay 4 encuestadoras que tenían el permiso del Tribunal Electoral: Doxa, Sid Gallup, The Marketing Group y la que usó la prensa, Mercadeo Planificado. En las 4, aunque variaban un poquito los números, sí se estableció un orden de los candidatos en donde José Raúl Mulino marcaba arriba de 30%, lo cual se cumplió. Había 3 candidatos empatados por margen de error en el segundo lugar. Sobre esto podemos hacer una observación próximamente. Y luego venía Gaby Carrizo, Zulay, etc. El caso de los trillizos, o de los ponis, como se les llamó, a última hora se fue despegando uno de ellos, el otro se hundió y en el medio quedó Martín Torrijos. Eso ocurre en las elecciones. Ha ocurrido muchas veces antes, y es que en los últimos 15 días de una elección, muchos indecisos ya definen su voto. De esta forma, Lombana sacó un 25% del voto, lo cual es importante. Y a mí me preocupa, sinceramente, porque Lombana, para despegarse, utilizó principalmente 2 argumentos. Uno fue el de los paneles solares, que los técnicos se lo destramparon todo. Y el otro fue el discurso de odio que se venía escuchando desde el gobierno de Varela. Eso de que voy a meter preso a todo el mundo y que la corrupción. Y ese tipo de discurso es peligroso porque usualmente esa persecución es selectiva. Es decir, cuando se habla de
combatir la corrupción no se habla de combatir la corrupción en su propio grupo, sino en la de sus adversarios. Sin embargo, es una realidad y esperamos que también él se avenga al llamado de solidaridad y unidad que el presidente electo José Raúl Mulino ha hecho. Aparte de eso, me gustaría destacar cuál fue, en mi opinión, cuáles fueron los factores que nos llevaron al triunfo. A ver. Primero, la indiscutible popularidad de Ricardo Martinelli. Como tú bien acabas de destacar, un hombre que ha sido perseguido, denigrado, humillado, aprisionado, juzgado en forma irregular, martirizado de todo punto de vista, y que sin embargo hoy en día todavía es el político más popular de Panamá. Sí. Falta un poco de tiempo, la historia tiene que cubrir con su manto un poco la realidad actual, pero no hay la menor duda que Ricardo Martinelli es el fenómeno político panameño del siglo XXI. El segundo gran elemento es que José Raúl Mulino resultó ser un excelente candidato, es decir, en energía, en carácter, en experiencia, en su facilidad de expresión, es un gran orador, en la forma en que llevó adelante su campaña sin jamás denigrar ni ofender a ninguno de sus competidores. Un tercer elemento que quiero destacar es la labor de 4 personas, y no estoy autorizado por ellos a decir sus nombres. Me hubiera encantado porque de verdad que se merecen todo el reconocimiento. Son 3 varones y una mujer que manejaron toda la parte estratégica de la campaña. Son verdaderos genios de la política. Sí. Es decir, uno de ellos te hace un jingle para una cuña de televisión en 15 minutos. Sí. O te escribe un discurso, o te hace una cuña. En fin, estas son las personas que estaban detrás de todo el esfuerzo. Por supuesto, hay otros factores importantísimos. Nosotros conformamos un equipo de voceros, más de 20 y pico panameños y panameñas, cada uno de ellos con la capacidad de integrar un equipo de gobierno con éxito. Y luego vino, por supuesto, el apoyo popular, porque el voto nuestro fue el voto de los sectores populares. Y ahí quiero decir otra cosa que me preocupó. Comencé a ver en las redes, cuando se anunció nuestra victoria, a expresiones denigrantes de ese sector popular que nos apoyó. Sí. Hubo expresiones como que a esta gente los eligió el lumpen. No, una cosa que rayando casi en el nazismo, ¿eh? Totalmente. Que hay que pedir diplomas para poder que la gente vote, que, bueno, hasta diciendo que hasta los negros no deben votar, es decir, unas cosas absurdas. Mira, la palabra lumpen es creación de Carlos Marx. De Marx, sí. Y él se refería al sector del proletariado, que era la clase obrera, es decir, en el concepto de Marx nunca se consideró la importancia del campesino, claro. Cosa que sí ocurre con Mao. Con Mao, claro. ¿No? Y el lumpen era el sector del proletariado que no tenía conciencia social ni de su clase. O sea, según Marx, era un sector fácilmente manipulable. Y yo le contesté aquí en las redes a esos señores que eso es precisamente lo que los hizo perder. Ese desprecio que han tenido siempre. Es que hay por algo, el sector hay popular. algo que era el campanazo de advertencia. Y a uno le puede caer bien o mal José Gabriel Carrizo, pero hacerle una humillación como lo que se le hizo en Atlapa a un hombre junto a su hija es denigrante. Un hombre está con sus hijos, nunca se le falte el respeto, porque ya si tú no respetas la familia, no le respetas absolutamente nada. Y mira, eso yo es recuerdo, Fernando, la advertencia de lo que venía, es decir, lo que iba a ser ese discurso de odio racial, de odio social y de decir, bueno, era un eslogan que decía, no lo olvides, Robert, o ellos o nosotros. Así fue, mira, yo recuerdo una frase de Omar Torrijos, a quien también la historia deberá darle sus méritos, y también tuvo sus grandes defectos, cuando decía, jamás humilles a un hombre delante de sus hijos. Torrijos tenía esa sabiduría popular, ¿no? Muy mal hecho, y precisamente de parte de ese grupo que se considera con el privilegio de que más nadie tiene la razón
y han sido la base de la persecución que Exacto. por 10 años hemos vivido y que denunció José Raúl Mulino en su discurso. Bueno, vamos a ver ahora que ellos tendrán figuras manejando dinero, manejando puestos públicos. Veremos que lo hagan. Y obviamente se les criticará como a cualquiera y esperemos que sean pues tan incisivos a la hora de pedir cuentas con las personas con las que pues convivían ellos y ahora van a tener puestos de manejo. Así es. Por otra parte, y esto ya lo mencionaste, pero vamos a destacarlo, noten ustedes que las tres principales, me falta la de David, que no tengo los datos todavía, pero la alcaldía del Distrito de Panamá, del de San Miguelito y el de Colón, para sorpresa de algunos, se la han ganado figuras nuevas. Mayer Mizrachi en la de Panamá, la chica esta Irma Hernández en San Miguelito y Diógenes Galván en Colón. Increíble y muy llamativo, ¿no? El otro elemento que tenemos es una asamblea que va a estar muy dividida y esa va a ser quizás la primera misión del presidente electo, porque tú tienes que trabajar con los dos principales poderes del Estado, Sí. es decir, los poderes ejecutivos del Estado, ¿no? Y para hacer realidad ese llamado que ha hecho José Raúl Mulino de unirnos para enfrentar los graves problemas del país, va a ser necesario llegar a entendimientos positivos, no entendimientos de partidas circuitales, de planillas, de descentralizaciones, no, a acuerdos de altura para poder sacar al país del hueco que nos han dejado. José Miguel decía que este gobierno ha triplicado la deuda. Pedro Miguel. Mira, Pedro Miguel, perdón, mis cordiales saludos, además es un político valioso. Está aquí con nosotros. Perdona, la ha cuadruplicado. Sí. Ricardo Martinelli, cuando entró al gobierno, recibió una deuda de 12.000 millones. Estamos ahora mismo con una deuda de 50.000 millones. Y esa deuda, la mitad, la ha adquirido el gobierno actual. Otro elemento que creo que viene, también se tradujo de las palabras de nuestra anterior entrevista, es que aquellos partidos que quedaron muy mal, el panameñismo, Cambio Democrático, el PRD, van a tener a lo interno una lucha por el poder de la dirigencia del partido. Y ya eso se está viendo. Yo te garantizo que en el panameñismo ya hay figuras nuevas, jóvenes, que se están preparando para asumir esos nuevos roles. Escuché que Rómulo Rux ya ha conversado con José Raúl Mulino. Sí, la cosa es que si Rómulo Rux llegará a seguir, se mantendrá como presidente del CD de aquí a que José Raúl Mulino tome posesión. Mira, ahí voy. Mira, la campaña de Rómulo se caracterizó, tengo que ser muy sincero, por tirar la pierna y esconder la mano. Sí. A nosotros no nos queda la menor duda que el intento de inhabilitar a Mulino a nivel de la Corte vino de ahí. Eso lo dijeron los propios panameñistas. Por otra parte, su forma o intento de separarse de los trillizos se basó en hablar de un pacto de impunidad, Sí. Lo cual también es totalmente falso, porque si no, no tendríamos a Ricardo Martinelli asilado después que se enteró que apenas la Corte publicaría su condena, lo iban a buscar, lo iban a mandar para La Joya, no para el Renacer, y había probabilidades de que iba a ocurrirle un accidente. Y yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo él. Y yo creo que cualquier ser humano que valore su vida también, y más cuando la condena venía de un juicio espurio, totalmente manipulado y con una condena completamente inmerecida. Pero yo creo que Rómulo Rux tiene una oportunidad, mira. ¿De qué? La oportunidad de que ya habló con José Raúl Mulino y aparentemente está dispuesto a colaborar con el esfuerzo de unidad. Porque si él realmente no hace eso, él va a perder la dirigencia del partido. Así que yo creo que él se está jugando. Yo creo que una lo que carta. pasó en las urnas, es decir, tanto él como José Blandón, como Rubén de León, como Vinicio Robinson, pues el pueblo habló claro. Es decir, la forma como estaban manejando sus partidos políticos han sido repudiados por el electorado y no les queda otra, lo que acaba de decir Pedro Miguel González,
que presentar su renuncia y hacer esos cambios lo más pronto posible. Sí, Bueno, porque- renuncia, en Panamá nadie renuncia porque Sí. nadie tiene vergüenza política. Y yo no creo que vamos a ver renuncias por ningún lado. Lo que sí va a haber es puja y repuja dentro de los partidos y en la medida que la dirigencia actual no sepa cómo manejarse, puede hasta perder el total control del partido. Pero sobre el PRD no voy a profundizar porque ya lo acaba de hacer Pedro Miguel y además no es mi partido y no me corresponde a mí juzgar desde adentro. Pero desde afuera han tenido el peor desempeño en décadas. Es decir, No, no, sí, ese sí. partido acaba de implosionar completamente. Y mira tú que ni siquiera sumando, que es el ejercicio que tú acabas de hacer, Ajá. el voto de los 3 PRD que corrieron, ni siquiera sumándolo, le hubieran ganado a José Raúl Mulino. Digo, no lo hubieran ganado, pero por lo menos se cohesiona el partido. Sí, el gran problema es que ahora, que mira, Pedro Miguel está en línea. Si quiero, que me gustaría que vengas y partas y estés también en esta conversación que al final es tratar de analizar con dos figuras prominentes el futuro político de Panamá, el futuro político, el futuro también de los partidos políticos, porque ayer fue una especie de Waterloo de los partidos tradicionales. Es decir, los tres grandes partidos, Cambio Democrático, PRD y Panameñismo, sufrieron sus grandes derrotas y unas derrotas humillantes. Pedro, ¿estás allí? Sí, sí, estoy aquí. Ok, porque, ¿Me escucha? sí, porque antes de que te fueses y antes que entrara Roberto, te preguntaba, ¿quién es esa figura que puede conciliar, que puede volver a traer, por ejemplo, a Martín Torrijos, a Lucho Gómez, a Pachi Sánchez Cárdenas, a esos que se fueron, a la doctora Turner, a esos que se fueron con Martín, incluso renunciaron del partido PRD? Sí, bueno, mira, pues me permitas primero hacer un par de aclaraciones A ver, y podemos remitirnos a los anales económicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando se contabilizó la deuda pública a diciembre del año 2009, Ujú. es decir, incluyendo los primeros 6 meses del gobierno de Ricardo Martinelli, la deuda pública contabilizada fue de 10.500 millones de dólares. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli se contabilizaron alrededor de 7.000 millones de dólares más, pero quedaron pendientes por contabilizar 4.500 millones de dólares en deuda pública. Es decir, con el gobierno de Ricardo Martinelli se duplicó la deuda pública y un poco más. Con Juan Carlos Varela el crecimiento fue muy similar. Llegamos a casi los 30.000 millones de dólares y con este gobierno el endeudamiento ha sido un poco superior a los 20.000 millones de dólares. Se le adjudica toda la responsabilidad a la pandemia. Si tú sacas la cuenta, realmente en 15 años la deuda pública de Panamá en 15 años se quintuplicó. Eso volví a perder tu audio. A ver, perdí nuevamente el audio de Pedro Miguel González, pero el tema no es la deuda, porque la deuda es uno de los problemas que vamos a tener. El problema es que, a ver, ahora sí. Sí, ahora te escucho, Pedro. Hola, sí te estoy escuchando, Pedro. Sí. mal la discusión. Aló, Pedro, ¿Me sí te escucha? escucho. Sí, te escucho. Ahora, bueno. Ok, si me escucha. Bueno, y la otra aclaración que quiero hacerle a Roberto, a quien respeto mucho, creo que es uno de los hombres más talentosos que trabajó en el gobierno del presidente Martinelli, y sin duda actuó con mucha modestia porque seguramente él también ha tenido una cuota importante en el resultado de esta elección desde su partido. Es que en Panamá sí existen, y sobre todo en el PRD, estos ejemplos. Te hablé de la dirección política que encabezó Carlos Duque, Sí. después de la invasión decide renunciar para permitirnos una renovación acelerada sin tener que ir a un congreso en un directorio. Esto fue en marzo del año 91 y eso nos permitió ganar las elecciones del año 94. Luego, cuando perdemos las elecciones con Mireya Moscoso, el Comité Ejecutivo Nacional en pleno, el que encabezaban Gerardo González y Ernesto Pérez Valladares, decidió no participar y cederle el espacio a una nueva generación de dirigentes. Posteriormente, cuando perdimos con Ricardo Martinelli, todo el CEN del partido renunció para permitir eso en corto plazo, y Juan Carlos Navarro, cuando pierde, junto a otros 4 miembros del CEN, deciden renunciar. Lamentablemente, la expresión
del diputado Benicio Robinson, decide atrincherarse en la dirección del partido. Es decir, en el PRD hemos tenido al menos 4 experiencias similares en los últimos 34, 35 años. Y pudiéramos tener un gesto de esta naturaleza, siendo que esta ha sido la derrota más aparatosa y triste para el PRD en nuestra historia. No en las últimas décadas, sino en los 45 años de historia que tiene nuestro partido. Creo que en el PRD hay figuras notables que pudieran ayudar a convocar y a conciliar para generar un nuevo liderazgo dentro del partido, con una visión realmente torrijista, orientada desde el torrijismo y no una réplica de lo que acabamos de tener lamentablemente durante estos últimos años. Y vaya, ahí está el amigo Elías Castillo, por ejemplo, que aunque declaró haber apoyado a Martín Torrijos, no ha renunciado del partido. Está el doctor Ernesto Pérez Valladares, que sigue siendo un referente dentro del partido. Y bueno, hay otros muchos dirigentes dentro del partido. Te menciono el caso de Michel Doens, que creo que jugó un papel importante durante los 3 primeros años de la administración de Ricardo Martinelli, cuando Ricardo Martinelli se propuso destruir al PRD. Y bueno, ni con todo su poder pudo lograrlo. Lo que ustedes mismos hicieron por propia mano. Lo que no pudo lograr Ricardo Martinelli, creo que lo describe Roberto Enríquez en su expresión cuando dice el PRD implosionó en esta elección, se hizo desde adentro. Se hizo desde adentro con la actual dirección del gobierno y con la actual dirección del partido. O sea, lo que no pudieron hacer nuestros adversarios, lo hemos hecho nosotros mismos. Sin embargo, creo que este no es el momento de lamentaciones, sino de reflexionar y encontrar una ruta, brindarle orientación a nuestra membresía, pero sobre todo ver cuál es el rol que el PRD puede jugar ahora como partido de oposición, y reitero esa condición. No las componendas bajo la mesa. Creo que ya no es necesario que se recurra a lo que se recurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando, recuerdo, se llevaron 9 diputados del PRD para hacer mayoría, otros tantos del panameñismo para hacer mayoría en la Asamblea. No es necesario. José Raúl Mulino creo que va a poder gobernar cómodamente con una mayoría sólida en la Asamblea, y al PRD le tocará jugar un papel responsable desde la oposición, y subrayo, reitero, desde la oposición, apoyando todas las iniciativas que vayan en la dirección correcta y generando balance y contrapeso como debe ocurrir en una democracia. Eso es lo que puede permitirnos a nosotros reconectarnos con la sociedad panameña y volver a convertirnos en una alternativa de poder. En este momento es muy pronto para decir que vamos a hacerlo. Creo que no es el momento de pensar en la elección del 2029 ni en ninguna otra elección, pero sí es el momento de ver cómo podemos colaborar y contribuir con el nuevo liderazgo político del país desde nuestra posición de partido de oposición, para que este país despegue y salga adelante nuevamente. Robert. Bueno, ante todo en este intercambio de elogios, y yo con igual sinceridad quiero felicitar a Pedro Miguel. Yo creo que el principal error táctico del PRD fue haberlo separado, porque su voz era una voz crítica, constructiva, y quizás el partido no hubiera llegado a la debacle si él se hubiera mantenido como secretario general. Pero lo primero que hizo la dirigencia actual, que es la responsable de esta caída, fue separarlo para no escucharlo. Pero yo quiero decirte algo. El discurso de José Raúl Mulino ayer, si lo disectamos, tiene 2 componentes. El componente del reclamo por lo difícil que nos hicieron a nosotros esta campaña. Sí. O sea, esta campaña para nosotros tuvo obstáculos que van mucho más allá de las campañas normales y de las que tuvieron el resto de nuestros competidores. O sea, a nosotros por todos los medios se nos trató de descabezar. Y yo estoy convencido que la intención original de la Corte Suprema era hacerlo. Lo que pasa es que de todos los sectores, nacionales e internacionales, se levantó esa indignación a esa intención que ya se perfilaba, que ya se traducía. Y logramos detener esa intensidad. Y quiero ser sincero, él criticó a algunos medios de comunicación. Yo lo quiero decir porque, entre otras cosas, manejé el grupo de voceros del partido y de la campaña. Quiero decir que aquí hubo televisoras que no nos aceptaban voceros, nos daban
la excusa de que ellos solo querían vocería de candidatos y nos ubicaban a los voceros solo los fines de semana en los programas de debate, es decir, un vocero a la semana, con esa excusa, ¿no? Nosotros desarrollamos un equipo de más de 30 voceros que se repartían por todos los medios del país. O sea, tuvimos a los medios en contra, tuvimos a la Corte en contra, tuvimos a uno de los 3 magistrados de la Corte en contra días antes de la elección. En vez de él expresar la línea del Tribunal Electoral, que era la decisión del Pleno, él expresaba su propio criterio, que era que a Mulino había que bajarlo. Todo eso lo tuvimos que enfrentar, eso duele, pero gracias a Dios salimos victoriosos. Pero el otro componente, en el cual Mulino insistió 4 veces, porque 4 veces extendió la mano derecha y dijo, quiero trabajar unido. Porque es que la realidad que estamos confrontando hoy en Panamá no es igual a la del 2009. No. Tampoco es igual a la muy buena realidad que le dejamos a Varela y que él destruyó. En el 2009 hay que reconocer que el gobierno de Martín Torrijos dejó una situación que es totalmente distinta a la que estamos nuevamente recibiendo hoy de un partido PRD. Y esto va a requerir la unidad de los panameños. Si no nos elevamos por encima del odio que algunas personas siguen sintiendo por nuestros candidatos y nuestro líder, no lo vamos a lograr, ¿eh? Porque esto no es hacer milagros, esto solo se resuelve con la unidad. Eso solamente se resuelve con unidad, Pedro, porque sí es una coyuntura difícil y es una coyuntura donde los que están en el otro bando no solamente están mirando a los miembros del gobierno, de realizando metas o del CD o del panameñismo o del PRD, lo están viendo como enemigos, lo están viendo como ya no alguien al que hay que sacar del gobierno, sino que hay que destruir y denigrar. Y eso es algo que yo creo que un discurso realmente nihilista que puede traer consecuencias si ustedes los políticos no se ponen de acuerdo y hacen esa barrera de contención y se convierten en lo que son los partidos políticos, como una forma de ver al país y a las soluciones de ese país. Sí, mira, yo pondero positivamente las palabras del presidente electo, incluso desde que era candidato, estuvo planteando la posibilidad de generar esos consensos, convocando a la unidad para resolver los grandes problemas del país. Y esperamos que esto se haga una realidad, que la membresía o la militancia de sus partidos, de los partidos de su alianza, puedan comprender la trascendencia de una decisión como esta. Yo recuerdo cuando ganamos las elecciones del año 94 con Ernesto Pérez Valladares con un porcentaje muy parecido al que ha ganado ahora el presidente Mulino. El PRD logró convocar en lo que se denominó concertación nacional a partidos políticos adversarios. Sí, el diálogo de Coronado y de... Claro, y Pérez Valladares toma decisiones, por ejemplo, en el sistema judicial, dándole seguridad también a quienes habían formado parte del gobierno post-invasión, nombrando a un procurador de oposición. Tomó decisiones muy rápidas, incluso con temas de corrupción, que pudo haber atacado en algún momento. La soga reventó por donde tenía que reventar en el caso de la Asamblea Nacional, pero el caso Miller fue un caso emblemático y se transmitió un mensaje de lucha directa contra la corrupción, por ejemplo. Y recuerdo que al final, habiendo ganado con solo 33, casi 34%, que cuando terminaba el año 94, 6 meses después Pérez Valladares tenía una popularidad del 80%. Y la propia oposición comenzó a hablar desde el año 95 de la reelección de Pérez Valladares por el contraste que había entre ambos gobiernos. Quiero pensar de que en efecto las palabras del presidente electo se van a concretar y que va a tener el respaldo de sus organizaciones políticas en esa dirección. Porque creo que siento, yo realmente no he tenido la oportunidad de conocerlo, de tratarlo directamente, pero sí la imagen que al menos proyecta no solo de una persona con carácter, sino de una persona con una empaquetadura moral muy distinta a la que pudiera pensarse luego de los resultados de la gestión del presidente Martinez. Creo que todos ellos, empezando con José Raúl Mulino,
tienen la oportunidad de proyectarse de una manera distinta a la sociedad panameña. Y no es que yo quiera criticar al presidente Ricardo Martinelli por criticarlo, pero lo que hemos vivido en los últimos 15 años, porque lamentablemente el gobierno que termina, que es del PRD, no fue muy distinto en temas de transparencia y en temas de contrataciones públicas a lo que ocurrió en el pasado. Es simplemente una forma de pensar con la que tú llegas al gobierno. Lo que ocurría hasta 1968. Los gobiernos que se sucedían en el poder eran gobiernos de corte empresarial, de alguna manera, que utilizaban el poder político y los recursos del Estado para apuntalar negocios personales. Pero a la larga, Pedro, es que no te estás haciendo ese mea culpa porque a la larga no estás describiendo el gobierno de Pérez Valladares o el de Martín Torrijos con grupos empresariales que llegaron al poder, hicieron lo mismo. No, pero fíjate, creo que todos los gobiernos antes de Ricardo Martinelli, tuvieron su cuota similar como la que estoy mencionando. No es que eso empezó con Ricardo Martinelli. Con Ricardo Martinelli eso se potenció. Varela sí montó una gran persecución en contra de los grupos económicos que se favorecieron durante, y algunas figuras políticas, obviamente, durante el gobierno de Ricardo Martinelli en una especie de vendetta política, pero la estructura se mantuvo indemne. Y durante el gobierno que termina, ocurrió lo mismo. Entonces hay que hacer un esfuerzo, y eso lo debe comprender el nuevo liderazgo político del país. Sí. Un esfuerzo para dar los pasos que correspondan para que realmente se hagan los cambios estructurales. Por ejemplo, él ha dicho que va a convocar a una constituyente. Alguien habló de constituyente originaria. Bueno, esa constituyente sería inconstitucional. Pero sí puede convocar a una constituyente en corto plazo y a la vuelta de un par de años tener un nuevo modelo constitucional con una revisión del papel que los órganos, y que hay un balance real y de contrapeso entre los órganos del Estado por un lado, y afianzar todos los conceptos desde la Constitución para garantizarle al pueblo panameño mayor participación ciudadana y mayor transparencia en la utilización de los recursos del Estado. Eso se puede hacer, pero al mismo tiempo creo que ellos tienen la posibilidad de proyectarse ante la sociedad panameña y dejar atrás esa imagen que hemos tenido durante los 3 últimos gobiernos de que los políticos llegan a hacer negocios desde sus posiciones de poder. Entonces ahora podemos hacerlo de una manera distinta, o pudiéramos hacerlo si en efecto se generan estos grandes consensos, porque hay un sector de la sociedad que cada vez clama mayor participación, hay una juventud cada vez más despierta. La coyuntura del mes de noviembre del año pasado hay que leerla correctamente. No es solamente un problema del PRD que estaba en el gobierno, es un problema del modelo político que tenemos. ¿Cómo podemos sostener una democracia con mayor participación, con mayor transparencia, y que los recursos del Estado se utilicen realmente para resolver los problemas de la sociedad panameña? Espérate, Pedro, que tengo a Roberto que también está pues, participando en este debate. Quiero destacar 2 elementos que ha apuntado Pedro. Mira, José Raúl Mulino es un hombre inclinado al logro, no al lucro. Hay personas que de verdad hacen el objetivo de su vida acumular riqueza. José Raúl Mulino quiere salir de la presidencia como uno de los grandes presidentes de Panamá. Y no es una persona inclinada al lucro, sino al logro. Esta es su oportunidad. En 5 años, Dios nos da vida, volveremos a una conversación como esta y podremos juzgarlo. Pero por lo pronto yo les puedo decir que Mulino quiere salir de la presidencia como un hombre con las manos limpias y que hizo muchísimo por el país. El segundo elemento, Pedro Miguel, que has destacado, es el rol de la juventud. Miren, por ya varios años la juventud estuvo tocándonos la puerta de querer entrar ya a la acción política, al liderazgo político de Panamá. Quiero recalcar que con esta elección acaba de entrar. Y es una situación que el gobierno y todos los que nos manejamos en el campo político tenemos no solo que reconocer, tenemos que darle su espacio, porque ya ellos van rumbo a ser los nuevos líderes del país dentro de muy poco tiempo. Bueno, no solamente eso, sino que también cómo frenar ese odio. Bueno, que ayer realmente hablábamos, Roberto y yo, al inicio de esta entrevista, pues no sé si viste un discurso que está dando vueltas en las redes que
básicamente que los pobres no merecen votar, que quien merece subsidio no merece votar, que es decir, un discurso racista, clasista, denigrante y que está poniendo como que si no hubiera subsidios, pues los partidos políticos casi desaparecen y quedan sin membresía. Por eso te digo que hoy es un día donde también los partidos políticos deben cerrarse como piñas porque van a por ellos. Es decir, y Sí. lo que pasa en la lo que va a pasar en la Asamblea con esos 20 diputados independientes es un llamado de atención a quienes no han hecho su trabajo, más que está peleándose nimiedades durante los últimos 30 años. Sí, Fernando, quisiera hacer un último comentario. Mira, en efecto, como tú mismo lo dijiste hace un rato, el tema de la corrupción no empezó con Ricardo Martinelli. Sí, quizás se potenció mucho más o se exponenció O se con su expuso administración. pues, en esa Pero, lucha política que había. ¿te acuerdas que el eslogan de campaña de Martín Torrijos en el año 2004 era eh, más seguridad, más empleo y cero corrupción? Es porque ya era un problema endémico en la sociedad panameña o en el sistema político panameño. O sea, no es que nació con esa administración, solo se potenció. Pero lo cierto del caso es que cuando se llegó al gobierno había una situación no tan grave como la actual, pero similar, con un hueco enorme en las finanzas públicas, y el primer año del gobierno de Martín Torrijos fue un año de austeridad. Sí. Es más, recuerdo que en el presupuesto del año 2005 no se incluyó ningún nuevo proyecto de inversión de infraestructura pública, solo darle continuidad a los proyectos que ya habían sido contratados por el gobierno de Mireya Moscoso. Además, aprobamos iniciando el 2005 una reforma fiscal y además nos enfrascamos en darle oxígeno y vida, al menos por 20 años más, a las finanzas de la seguridad social. Y esos tres factores fueron fundamentales para poder entrar a un proyecto de envergadura estatal y nacional, como fue el proyecto de ampliación del canal, que permitió que Panamá despegara de la forma que despegó. Y como bien lo decía Roberto Enríquez hace un rato, cuando Ricardo Martinelli llega al gobierno en el año 2009, encontró la mesa servida. Sí. Esa no es la circunstancia en la que José Raúl Mulino va a encontrar el gobierno a partir del 1 de julio y va a requerir de la comprensión y de la capacidad de explicación a la sociedad panameña de que tenemos que en una primera etapa apretarnos como sociedad el cinturón para poder tomar las decisiones que correspondan y poder hacer que el país despegue, porque las finanzas públicas nuevamente habrá que sanearlas, ahora con una situación también financiera del sistema de pensiones mucho más crítica que la que teníamos hace 20 años, y vamos a requerir fortalecer financieramente al Estado para que el Estado pueda darle la cara a ese problema y no tirarle toda la carga financiera a la sociedad, porque creo que lo que ocurrió en julio del año 2022 y lo que ocurrió en noviembre del año 2023 va a ser un detalle de lo que pudiera ocurrir si no se generan los consensos sociales. Y eso requiere no solamente un entendimiento entre la clase política, los partidos políticos, sino con los principales actores sociales, esos que estuvieron en las calles en julio del 22, en noviembre del 23, que lograron movilizar masivamente durante un periodo históricamente prolongado. Nunca ocurrió eso en la historia de Panamá, pero que tuvieron esa capacidad. Creo que si no se toman las decisiones de la manera correcta, pudiéramos entrar en una situación de crisis mucho más grave que la que vivimos el año pasado. Entonces, requiere este gobierno de actuar de la forma en que se está planteando hacerlo, convocando a la unidad nacional y que haya responsabilidad desde los partidos de oposición y desde los distintos sectores para poder, entre todos los panameños, saquemos a Panamá adelante. A ver, Roberto. Mira, cuando uno se ve en el espejo todos los días, uno no se percata de los cambios de su físico. De su físico, ¿eh? También cuando uno vive la política todos los días, tampoco se percata de que aquí ha habido cambios trascendentales. En el pasado, la costumbre era que el Ejecutivo ganaba, cuadraba a la Asamblea con prebendas, principalmente si no sacaba una mayoría, y con eso resolvía una estabilidad que le permitía avanzar el gobierno. Ya esa fórmula no existe. Aquí se va a tener también que negociar con grupos que no se identifican como partidos políticos, pero que son importantísimos y que ya probaron que te pueden paralizar un país. Y en nuestra campaña estamos, y en la presidencia de José Raúl Mulino, completamente conscientes
de que esos grupos también representan importantes sectores de la sociedad panameña. Entonces, sobre eso estamos claros. El otro elemento que está ya en el tapete fue surgiendo en el pasado. Tú le preguntabas al encuestado, ¿cuáles son los problemas del país? Desempleo, costo de vida, corrupción aparecía como de quinto. Y si le preguntabas a su vez, ¿y cuáles son tus problemas? Corrupción no aparecía en las encuestas. Hoy en día el tema de la corrupción ya está en la mente de todos. Te voy a hacer una analogía. El año pasado el país explotó por el tema de la mina y la juventud salió a la calle. Y ese fenómeno mucha gente no lo estaba entendiendo. Pero es que desde hace 20 años estamos educando a nuestra juventud en la importancia del cuidado del medio ambiente. Es una nueva generación que se formó con conceptos que nuestra generación jamás vio en su educación escolar. Claro. Entonces, esa es la gente que irrumpió el año pasado y dijo no a la mina. De forma que hay elementos que los políticos de más edad probablemente no están dándole la importancia, pero que ya hoy son parte de la agenda de la sociedad panameña. Y yo les puedo garantizar que José Raúl Mulino está muy consciente del tema de la corrupción. Y lo que nos ha dicho a nosotros es esto. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de mandar un ejemplo? Cuando yo agarre a miembros de mi propio gobierno y los tenga que castigar, y los tenga que exhibir y sacar. Ahí es donde de verdad me van a creer que yo soy intolerante a la corrupción, porque mi presidencia no me la va a manchar nadie. Estamos muy conscientes de ese concepto. Así es. Roberto Enríquez, Pedro Miguel González, no saben lo que ha disfrutado este diálogo, porque yo creo que eso es lo que necesita el país, que la gente prominente e inteligente se siente a conversar, cosa que habíamos olvidado desde hace tanto tiempo. Gracias, Pedro, hasta Santiago de Veraguas. Robert, gracias.